estudiantes de mi curso virtual de Derecho Penal Especial. Una vez más aquí, su profesora, la doctora Julia Sáenz. Esta vez vamos a dar todavía recuerde que estamos dentro del tema 1 del módulo 2, delitos contra la vida y la integridad personal y delitos contra la libertad individual. Estamos con los delitos contra la vida y la integridad personal, todavía en el tema 1, delitos contra la vida humana. Vimos en el programa anterior el homicidio, ahora vamos a ver lesiones personales. ¿Cómo se analiza el delito de lesiones personales? Recuerde, mire, aquí le volví a poner el recuadro para que no se equivoque. Todo lo que nosotros tenemos que seguir analizando. Esto es igual en toda figura delictiva. Es lo mismo que usted tiene que analizar. Mire que yo le he puesto aquí en el recuadro izquierdo, sígame con el cursor, una figura que dice señales de una lesión de la cabeza. Y aquí le muestra, sígame con el cursor, heridas en el cuero cabelludo, fractura, hinchazón y amoratamiento, hinchazón y amoratamiento, mire los ojos morados, los moretones, pérdida del conocimiento, secreción nasal, sangre, aquí por la nariz, cuello rígido. ¿Por qué yo le puse esta imagen? Esta imagen representa lo siguiente: en lesiones personales tiene que haber una evidencia en el cuerpo del sujeto pasivo, ya sea una lesión física o psicológica, que uno pueda evidenciar. Fíjese aquí, bueno, este es con la cabeza, pero en el cuerpo tiene que haber, aquí usted ve que hay moretones, que hay fractura, hinchazón, cuello rígido, se pierde el conocimiento, bueno, en el caso que sea la cabeza. Y ahora después vamos a ver por qué. ¿Por qué tienen que existir evidencia? Vamos aquí con lo siguiente. Entramos con el delito de lesiones personales. Fíjese que está en la sección 2. La sección 1 era homicidio. Ellos están todavía dentro del capítulo 1, que habla de los delitos contra la vida humana. Aquí está el delito de lesiones personales. El artículo 136 me habla sobre el delito de lesiones personales, planteándome un tipo penal básico. Miren lo que dice el delito, el artículo. Quien sin intención de matar cause a otro un daño físico o psíquico que le incapacite por un tiempo que oscile entre 30 a 60 días, será sancionado con prisión de 4 a 6 años. Este es el tipo penal básico del delito de lesiones personales. Y tiene una clasificación de lesiones personales leves. Vamos a ir estructurando el marco conceptual de esta figura delictiva. Fíjese, en términos generales, una lesión, ¿a qué hace referencia? A un daño físico o psicológico que tiene la víctima. Ese daño, tanto físico o psicológico, debe ser evidenciado. Esa lesión que la víctima señala que le hizo el victimario debe poder evidenciarse. Y para poder evidenciarse, debe dejar alguna marca, alguna forma que nos indique a nosotros, o sea, que le indique al juez que efectivamente esa persona está lesionada. Aquí entra lo que es el examen médico, el
peritaje que se hace, medicatura forense, la entrevista en caso tal de que sea una lesión psicológica, está el psicólogo o el psiquiatra que saben qué preguntas, hay preguntas claves para hacerle a una persona e identificar si tiene alguna lesión psicológica o no, porque va a depender del tipo de respuesta que dé la víctima o cómo enfoca o aborda el problema. Puede ser que el señor X le dé un puñetazo al señor Z. Y yo utilizaba el nombre de un estudiante cuando estaba dando la clase. Decía, puede ser que yo golpeé a Linda, pero resulta que a pesar de que yo le golpeé, le di un trompón, Linda quedó sentada después de la trompada que le di y no pasó nada. Ella se levantó, fue al médico, el médico le dijo, no, nada más que fue como un pequeño aturdimiento, pero usted aquí puede perfectamente ir a trabajar mañana. Esa conducta no va a la esfera penal. Es una conducta meramente, administrativa. Allí no hay ninguna figura delictiva, no se ha cometido ninguna figura delictiva. Entonces, para que esto se constituya en un delito, tiene que poder evidenciarse y tiene que tener como resultado que la víctima sea incapacitada para el ejercicio de sus labores en un periodo de 30 como mínimo de 30 a 60 días. Ese es lo mínimo en un periodo de 30 a 60 días. Si motivo de esa lesión la persona tuvo una incapacidad en ese periodo de tiempo como mínimo, entonces se entiende que estamos ante la presencia del delito de lesiones personales. Miren ustedes que yo he hablado que hay una clasificación de las lesiones personales en leves, graves y gravísimas. Estas serían las leves, las que traen como consecuencia una incapacidad de 30 a 60 días. ¿Cuál es mi tipo penal? Mi tipo penal está configurado por lo siguiente: quien sin intención de matar cause a otro un daño físico o psíquico que le incapacite por un tiempo que oscile entre 30 y 60 días. De quién a días es mi tipo penal. Mi punibilidad será sancionado con prisión de 4 a 6 años. Esa es mi punibilidad. Todo esto es mi tipo penal básico. Aquí no hay ni agravante ni atenuante, no hay ninguna circunstancia modificadora de responsabilidad penal. Está en su sentido amplio la descripción de la conducta ilícita. Mi verbo tipo, causar a otro, mi verbo tipo lo puedo decir de dos formas. Decir es causar a otro un daño físico o psíquico, psíquico también incluye, lo que pasa es que se me soltó del elipse, no sé, es cause a otro un daño físico o psíquico, con la característica sin intención de matar. Esa característica, porque el que cause a otro un daño físico o psíquico, pero tenía la intención de matarlo, entonces ya no entra en lesiones sino en tentativa de homicidio y se convierte en una lesión grave, porque habría una intención de matar. Bien, entonces
yo puedo decir de dos formas mi verbo tipo. Sin intención de matar, cause a otro un daño físico o psíquico. O puedo decir, mi verbo tipo es cause a otro un daño físico o psíquico sin intención de matar. Son las dos formas. Mi sujeto activo es indeterminado. ¿Por qué? Porque está identificado con el pronombre personal indeterminado quién. La tipicidad subjetiva es dolosa. Esta es una figura delictiva dolosa. ¿Qué clase de delito es? Es un delito doloso, material, simple, de comisión y de lesión, de ahí su nombre. Este es el artículo 136. El artículo 137, ¿qué me establece? Me establece las lesiones personales graves. Vamos a ver de qué se trata las lesiones personales graves. Mire lo que dice. La sanción será de 6 a 10 años de prisión si la lesión produce incapacidad que exceda de 60 días, deformación del cuerpo o una señal permanente y visible en el rostro, un daño corporal o psíquico incurable, cuando hay la pérdida de algún órgano o de una extremidad, cuando la mujer embarazada ella iba a parir en un mes o faltaba 1 o 2 meses para parir y se parió en el momento en que se le dio el golpe, impotencia o pérdida de la capacidad de procrear, la incapacidad permanente para un trabajo, imagínense un médico cirujano, y que le propinen un golpe y él es diestro en la mano derecha, que hay que hacerle una cirugía y los nervios de la mano quedan afectados de tal manera en que él no puede controlar su mano derecha, incluso tiene que aprender a escribir con la izquierda. Le ocasiona un gran daño a ese médico cirujano. Ese es su medio de subsistencia. Entonces, incapacidad permanente, ese es un ejemplo de incapacidad permanente para el trabajo. Entonces, aquí en este segundo párrafo me dice que cuando la lesión se produce como consecuencia del uso de arma de fuego en un lugar público, es decir, la persona está comiendo en un restaurante, entraron a asaltar y antes de irse los maleantes lanzaron una ráfaga de metralleta. Y él quedó herido. O estaba en un centro comercial caminando y asaltan a uno de los transeúntes, hacen disparos y queda una persona que no estaba involucrada en eso herida. Fíjense, está en un lugar público, en una zona residencial, o hacen los disparos para facilitar la comisión de una figura delictiva. Por ejemplo, cuando la lesión es producto de violencia doméstica, cuando se le produzca a un servidor público por el ejercicio de sus funciones o para extraerle un órgano a la víctima. Fíjese que eso es algo
sumamente delicado. Ahí la sanción sería de 12 a 15 años. Fíjese qué delicado, ¿ah? Para extraerle un órgano a la víctima. Usted no tiene idea cómo ocurre esto vinculado al tráfico de órganos. En cuanto a las lesiones personales gravísimas, que nos habla el artículo 138, dice, fíjese lo que dice este artículo, si alguna de las lesiones descritas en los artículos anteriores causa la muerte de la persona, la sanción será de 4 a 8 años de prisión, siempre que el medio empleado y la ubicación de la herida no debieron razonablemente causar la muerte. En los demás casos, el autor responde por homicidio. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo se explica esto? Si el señor A le da 2 disparos al señor B, causándole una herida en áreas comprometedoras, y ese señor B entra inmediatamente al quirófano, pero ese señor B resulta que él era diabético. Cuando sale de en la cirugía, tiene una complicación producto de la diabetes. Los niveles de azúcar se le disparan y se ponen incontrolables y se le sube la presión, situación que le ocasiona un infarto y muere. Si eso no se lo ocasionó la herida que el señor A o el sujeto activo o el agente le ocasionó al darle el disparo, él solamente responderá por el delito de lesiones personales gravísimas y su sanción será de 4 a 8 años. Pero si producto de la lesión que le ocasionó el agente, el señor Z entra, la víctima le da un disparo, el agente le da un disparo a la víctima, entra al salón de operaciones, sale de la cirugía, entra a cuidados intensivos y está en cuidados intensivos durante una semana y le viene la muerte porque el ataque le da al corazón producto de la lesión que se le dio con el arma de fuego. Resulta que el arma rozó o penetró o le quitó parte del corazón o le afectó parte del corazón, cosa que lo debilita. Y fue a raíz de esa lesión, por más que le hicieron la cirugía, que la víctima muere. Entonces, ya no va a responder por delito de lesiones personales, sino por homicidio. Esa es la diferencia y se le aplicará la sanción para el homicidio. Lesiones personales graves, otras lesiones personales graves, fíjese, la tiene el 138A y dice lo siguiente, sígame con el cursor, mire, esto para poder analizarlo hay que leerlo. Por eso me estoy tomando el tiempo de hacer estos programas que le pueden servir a ustedes, jóvenes estudiantes, o a cualquier otra persona, aun cuando no sea estudiante de Derecho. Recuerde que les he dicho yo a ustedes que el Código Penal es una norma jurídica que todo ciudadano de un país debe conocer. Este artículo 138A me dice lo siguiente. Quien incurre en violencia psicológica, fíjense, quien incurre en violencia psicológica mediante el uso de amenazas, intimidación,
chantaje, persecución o acoso contra una mujer o la obligue a hacer o dejar de hacer, tolerar explotación, amenazas, exigencia de obediencia o sumisión, humillaciones o vejaciones, aislamiento o cualesquiera otra conducta semejante, será sancionado con prisión de 5 a 8 años. Aquí describe cuando se tratan de afectaciones de carácter psicológica contra la mujer. Si las conductas descritas en el párrafo anterior producen un daño psíquico, la pena se aumentará de una tercera parte a la mitad del máximo de la pena. Siempre va a ocurrir un daño psíquico. Y aquí, por estas razones, es que yo les señalo a ustedes que siempre la mujer a lo largo de la historia ha estado en desventaja con la posición del hombre, aun cuando hablemos de hombres que tengan preferencias sexuales distintas, siempre su posición, su nivel de empoderamiento en la sociedad va a ser diferente al de la mujer. Porque aun cuando tenga una preferencia sexual distinta, su condición de hombre nunca va a dejar de ser. Va a poder encarar la pelea con otro varón con la misma intensidad y fuerza que aquel. En cambio, la mujer no. Por eso es que no podemos incluir en discriminación, en homicidio por discriminación a la mujer. Lo mismo pasa con las lesiones personales graves. Es un impacto, una lesión psicológica en la mujer, deja un daño permanente porque no tiene el mismo nivel de empoderamiento que el hombre. Y eso tiene un impacto en ella mayor que esa lesión psicológica en la persona de un hombre, de un varón. Sentirse humillada, vejada, que tenga que tolerar situaciones que bajo otras condiciones no la aceptaría, le deja un fuerte impacto en su cuerpo psicológico, porque tenemos el cuerpo físico y el psicológico. Por eso es que constituyen unas lesiones personales graves. Lesiones personales culposas, porque también las hay. Se encuentran presentes en el artículo 139. Y este artículo 139 señala lo siguiente: quien culposamente cause a otro una lesión que produzca incapacidad de 30 a 60 días. Fíjese, aquí es el verbo tipo, cause a otro una lesión. Mire, que produzca una incapacidad de 30 a 60 días será sancionado con prisión de 6 meses a 1 año o su equivalente en días, multa o arrestos de fines de semana. Si la incapacidad excede de 60 días, la pena será de 1 a 2 años de prisión o su equivalente en días, multas o su arresto de fines de semana. Miren, aquí en mi artículo 136 me habla sin la intención de matar, es decir, aquí hay una lesión dolosa. La persona quiso ocasionarle la lesión a la víctima. Lo que no quería era matarla, pero sí quería ocasionarle una lesión a la víctima. Aquí había dolo en el 136, pero en el 139
Aquí no hay intención de ocasionarle un daño a la víctima. El agente no quería dañar a la víctima. Y puede ser que esa culpa sea producto de una negligencia, de una inobservancia del deber de cuidado, de una impericia. Impericia equivale a una falta de práctica. Inobservancia del deber de cuidado no siguió con las pautas que tenía que seguir, que requerían lo que estaba haciendo. Negligencia, falta de conocimiento de lo que estaba haciendo. Y me dice acá que la pena aumentará en la mitad si la lesión produce alguna de las circunstancias señaladas en el 137. Acuérdense que aquí en el 137 hablábamos que se había pérdida de una extremidad, si la persona quedaba sin su capacidad de procrear, si se le apresuraba el alumbramiento, si había un daño corporal, si quedaba una marca visible y permanente en el rostro, incapacidad para perder el trabajo, para realizar el trabajo, perdón. Algunas de esas condiciones agravantes del tipo penal doloso se pueden aplicar en el culposo. Lesiones personales debido a la función laboral de la víctima. Esta es exclusivamente para las lesiones que la víctima tiene producto de su trabajo y hablan aquí de un sujeto pasivo específico. El sujeto activo es indeterminado, puede ser cualquier persona. Pero aquí me mencionan un sujeto pasivo, una víctima determinada, porque habla de si es servidor de la fuerza pública, del órgano fuerza pública del órgano judicial, del Ministerio Público, de la Autoridad Nacional de Aduanas, fíjese, servidor de la fuerza pública, que trabaja en el órgano judicial, que trabaja en el Ministerio Público, que trabaja en la Autoridad Nacional de Aduanas o en otros estamentos de seguridad pública, por motivos de sus funciones a causa de su empleo o como consecuencia de la ejecución de su trabajo que produzca incapacidad no mayor de 30 días. Será sancionado con 2 años de prisión. Está una persona en una marcha, en una manifestación, llega la policía, le dice, por favor, jovencita, muévase del área, no obstruya la vía, retírese por favor, le está hablando amablemente y la estudiante saca una piedra, un pedazo de ladrillo, se lo tira en la cabeza y tumba al policía, lo aturde. Aquí estamos en lesiones personales debido a la función laboral de la víctima. Muy bien, jóvenes, con esto hemos culminado nuestro conversatorio del día de hoy sobre el delito de lesiones personales. Buenos días, Dios los bendiga y nos veremos pronto.